se convierte en el principal enemigo del crecimiento y del desarrollo espiritual. Y acá, amados míos, es donde yo encuentro a veces que el enemigo pareciera que le está ganando ventaja. Está ganando ventaja en la familia, en el ministerio y en la misma iglesia. El apóstol Pablo decía, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, si no hay ignorancia, usted va a estar bien. Pues para que no nos gane ventaja, dice Pablo, con sus maquinaciones. Mire, usted tiene que descubrir hoy que Satanás es astuto y él se mueve sutilmente, y a veces la ignorancia hace que nosotros abramos la puerta al enemigo, y Satanás golpea, pero no es porque él tenga poder sobre nosotros, sino porque nosotros estamos atrapados a la ignorancia. Y dentro de la iglesia, la ignorancia a veces es tan grande que la falta de discernimiento no nos permite a nosotros ver que Satanás se disfraza, dice Pablo a los Corintios. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y este verso es tan poderoso, hermano, porque la ignorancia de la iglesia, del liderazgo, hace que no podamos discernir que muchas veces los altares, escúchelo bien, los altares pueden estar disfrazados de cosas espirituales que en la ignorancia que prevalece en la iglesia no está el discernimiento para identificar. Y entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se deja llevar y prefiere más predicadores que nunca los ha visto que sentarse con su pastor, que conoce su vida personal, que conoce su vida familiar, que ha caminado con usted. Hay gente, hermanos, que están siguiendo liderazgos por las redes sociales que usted no sabe quiénes son, pero ignora lo que dice la Biblia, que Satanás puede disfrazar. Una vez yo le dije en una enseñanza, cuando pases frente al altar de una iglesia, mira bien si el que está predicando es de Dios o no es de Dios. Cuando esté frente a un ministro, usted tiene que saber que Satanás es astuto. Nunca antes, hermano, ha habido tanta basura en las redes sociales distorsionando la palabra bendita del Señor. ¡Wow! Nunca antes ha habido tanta fuerza demoníaca, hermanos. Yo me quedo sorprendido. Mire, hoy usted recibe una palabra y más tarde hay 3, 4 comentarios negativos contrarios a lo que acaba de recibir usted. ¿Por qué? Porque ahora, en este último tiempo, Satanás está trabajando muchísimo en distorsionar la verdad, pero también está trabajando mucho en que usted no tenga la disciplina para conocer la palabra, en que usted no se preocupe por recibir de parte del Espíritu Santo el discernimiento. Entonces, por eso es que vamos a profundizar acá en algunos aspectos que yo quiero que usted conozca. Una de las cosas que escribo acá es que los demonios son ladrones y se mueven en la oscuridad. Los demonios y Satanás roban la paz, roban
el conocimiento y la tranquilidad de que, mire, cuando usted se sienta a recibir una palabra, comienzan a haber llamadas, comienzan a ver los niños lloran, porque el enemigo trabaja para que usted no se concentre. Usted se puede ver 3 horas una película en Netflix y usted está concentradito, no hay ninguna perturbación. Pero Satanás trata de robarte la concentración cuando vas a orar, cuando vas a recibir una enseñanza. Siempre hay 1000 cosas a tu alrededor. Y una de las cosas que me gusta decir es que Satanás opera en la oscuridad. La ignorancia es sinónimo de oscuridad. Hay una carencia de luz. En la iglesia, en el ministro, hay una carencia de luz. Y por esa carencia de luz, yo le decía a unos hermanos que la delincuencia, el ladrón, siempre espera la hora más oscura para buscar cómo robarte. Él no entra cuando las luces de su casa están encendidas. Él entra cuando hay tinieblas. ¿Se da cuenta? Ese es el trabajo de Satanás. Esperar que haya tiniebla, oscuridad. Entre más oscuridad tiene usted acerca de un tema, más probable es que Satanás entre, te distorsione, te afecte tu vida espiritual. Vamos a ver en algunas áreas donde Satanás se mueve y se esconde. Quiero ir rápido, pasar estos puntos porque tengo un tema bien interesante para que usted lo maneje hoy. Vamos a trabajar. Una de las cosas que yo quiero que usted analice conmigo, porque a veces creemos que cualquier movimiento religioso es suficiente para contrarrestar el poder de Satanás. Y le voy a decir, no hay un campo más fértil para que Satanás se mueva que en la religión. Y dicho esto, hermanos, quiero tocar el aspecto de que si algo tenemos que evitar nosotros es caer en la religiosidad. Caer en la religiosidad es lo peor que le puede pasar a una familia, a una iglesia o a un ministro. ¿Por qué? Porque Satanás nunca tuvo problema con la religión. De hecho, la religión es uno de los campos más fértil donde los demonios han operado y han trabajado. Razón tenía Pablo al decir: yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Cuando una iglesia cae en la religiosidad, cuando cae en el legalismo, cuando entra ese espíritu religioso donde están más preocupados por la parte externa de la persona, cuando están más preocupados en las normas y reglas humanas que en la vida del espíritu, ahí hay un problema. Ahí hay un problema gravísimo. ¿Por qué? Porque se lo voy a mostrar. Satanás nunca tuvo problema con los religiosos. Por eso Jesús, cuando él vino, él nunca se metió en un lugar, en ninguna de las religiones que habían en ese tiempo. Miren Marcos 1:21. Vamos a estar viendo bastante el libro de Marcos. Miren Marcos 1:21 y 22 dice: y entrando en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ponga atención a eso. Ahí hay un punto importante. Cuando Jesús entra, comienza a predicar en la sinagoga. Y la gente dice: oye, ¿qué es esta enseñanza? Esta enseñanza es totalmente diferente a la enseñanza que hemos recibido por muchos años nosotros aquí en la sinagoga de los maestros de la ley. La diferencia es que usted puede ser un maestro de la palabra sin tener al Espíritu. Usted puede ser un predicador y enseñar la Biblia sin tener autoridad y revelación. Usted va a una universidad y los catedráticos le hablan de teología,
pero no tiene nada que ver el conocimiento humano con la revelación del poder de Dios. Padre amado, ¿cómo se lo digo? Las iglesias están llenas, los altares están llenos de enseñanzas con mucha teología, pero con cero poder de Dios. Y entonces el pueblo decía, aquí hay una diferencia, pero eso no es todo. Eso no es todo, sino que en esa iglesia, en esa sinagoga, hay un problema, y léalo aquí. Dice, pero habían en la sinagoga de ellos hombres con espíritus inmundos. ¿Se da cuenta? La religión. Por eso que el Señor nos ayude, hermano. Porque si hay algo que el enemigo usa para esconderse, para trabajar de manera oculta, es la religión. Y entonces dice que había un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde estaban los espíritus? Estaban en la sinagoga. Y le voy a decir, hermano, y con esto yo quiero que usted abra su entendimiento. Una iglesia donde no está el poder sobrenatural del Espíritu Santo. No solamente, hermano, hay una carencia de una palabra revelada que produce cambios, que produce vida, sino que los demonios se sientan y se quedan y permanecen en ese lugar hasta que el Espíritu de Dios llegue en la vida de un hombre, de una mujer con autoridad. Esos demonios se manifiestan y se van. Entonces, la religión no puede ser, hermanos, considerada para nosotros. Nosotros creemos en el evangelio que cambia, que transforma. Y yo me niego a ser un hombre y me niego a tener un ministerio religioso. Yo creo que Shekinah es un portador de la gloria de Dios que da vida donde quiera que entra y donde quiera que va. Y donde entra un hombre, y donde entra una mujer de Shekinah, el diablo tiene que salir en el nombre de Jesús, Yurita. El diablo tiene que desalojar esa casa, esa familia, esa ciudad, porque mayor es el que está con nosotros, el que está en el mundo. Y entonces acá estamos viendo que en la sinagoga estaba un espíritu inmundo. ¿Ok? Y dice la Biblia, pero Jesús lo reprendió inmediatamente y le dice, cállate y sal de él, espíritu inmundo. Y sacudiéndole con violencia, clamando con gran voz, salió de él. Y esto es poderoso, porque eso es lo que yo creo que va a empezar a suceder en la vida de la iglesia. Si usted ha visto películas, hermanos míos, donde un sacerdote viene con un crucifijo a echar fuera un demonio, es solamente una película. Usted puede llevar la cruz más grande de madera, si no tiene al Espíritu de Dios, le dan con la misma cruz en la cabeza y sale herido y golpeado, como los hijos de los sacerdotes allá en Hechos capítulo 19, porque no está en un amuleto religioso, está en el poder de Dios que los demonios huyan. Por eso los demonios decían, a Jesús conocemos y también sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Solo son hijos de los sacerdotes, pero no portan autoridad, no portan poder. Y yo creo que este es el llamado que nosotros estamos haciendo desde acá, diciéndole a cada ministro, a cada hombre de Dios, es tiempo, hermano, de buscar la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Ningún objeto ni posición de liderazgo es suficiente contra los demonios. Ocupamos el poder de Dios para que retrocedan. Voy a repetírselo. Usted puede ser pastor, usted puede ser hijo del pastor, usted puede ser diácono, usted puede ser salmista. Si usted no tiene la unción del santo y si usted no se mueve en la autoridad de la palabra, los demonios se van a reír en su cara.
porque no consiste ni en una posición ni en un amuleto, consiste el poder y la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero también en la unción del Espíritu Santo. Por eso leímos que cuando la presencia de Jesús entra en escena, ¿qué hacen los demonios? Los demonios comienzan a gritar, los demonios no soportan y huyen de cualquier lugar. Dice que ellos gritaban, ¿qué vienes a hacer? ¿Por qué nos vienes a atormentar? La presencia de Dios, levante su mano y diga, Señor, ayúdame a ser portador de tu presencia. Por eso la palabra Shekinah significa presencia de Dios, porque si la presencia de Dios no va con nosotros, hermanos, no podemos hacer nada. No va a ocurrir nada en Cincinnati, no va a ocurrir nada en Columbus, no va a ocurrir nada en Connecticut, no va a ocurrir nada en Managua, no va a ocurrir nada en Riva, no va a ocurrir nada en Liberia, Dori, si la presencia de Dios no va con nosotros. Y aquí quiero hablarle a todo ministro, a todo pastor, a todo salmista. Escuche lo que le voy a decir. Cada vez que un profeta se paraba frente a un pueblo, para él era sumamente importante tener a la par un tañador que a un adorador. Ese adorador era el que tenía la responsabilidad de crear una atmósfera espiritual para que la palabra profética fluyera. Y le quiero hablar porque la responsabilidad no es solamente de los que predicamos en los altares. La responsabilidad es aquellos que todos los domingos se paran en un altar y tocan un instrumento, cantan, adoran. Lo vengo diciendo desde mucho tiempo atrás. Necesitamos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. El mundo está lleno de artistas, el mundo está lleno de gente que sabe hacer las cosas mejor que nosotros, hermanos. No vayamos a lucirnos a un altar, vamos a traer presencia de Dios para que cuando siento el poder de Dios, que cuando ese hombre se pare en esa tarima, la unción de Dios comience a vagar y comienza a ocurrir milagros. Por eso es que los altares, hermanos, están como están, sin manifestación del poder de Dios, porque desde el que abre el culto como los que adoran deben de portar la unción del Espíritu Santo. Entonces no me vengan a decir los adoradores que ayune el pastor, que ayune el profeta, que ayunen los. No, ustedes son los primeros que deben de estar en los cultos de oración. Ustedes deben ser los primeros que deben de correr al altar y postrarse, porque son los primeros que van a estar ahí delante de Dios y delante de ese pueblo. Y a los ministros les digo, esto que les pongo acá en su pantalla, durante 30 años Jesús entró a esa sinagoga, pero no pasó nada, varón de Dios, mujer de Dios. Lo que acabamos de leer sucedió después que Jesús recibió al Espíritu Santo. Lo vuelvo, procésalo, porque esto es más fuerte de lo que te imaginas. Porque hay algunos que quieren predicar, pero no quieren pagar el precio en la unción, en la búsqueda. Hay algunos que les gusta pararse en los altares y predicar, y yo quiero enseñar, y que yo quiero esto. ¿Sabes qué? Para pararse en un altar y soltar una palabra, tú necesitas pasar tiempo con Dios. Tú necesitas meterte en el secreto con Dios. Porque no es solamente pararte y abrir la Biblia y decir Salmo 23. Tú necesitas. Jesús había entrado muchas veces durante toda su vida a esa sinagoga. No había ocurrido nada hasta que el Espíritu Santo bajó sobre él como forma de paloma y él regresó a Capernaum. Ya no era el mismo. Como tu vida no va a ser la misma cuando el Espíritu de Dios te llene. Varón de Dios, mujer de Dios, cuando el Espíritu de Dios te llene, usted no será el mismo. Podrás leer el mismo versículo, podrás leer el mismo pasaje,
pero los demonios van a chillar cuando un hombre de Dios ha estado en la unción del Espíritu Santo. Ahora, este es un punto importante que ya lo analizamos. ¿Qué analizamos? Que no podemos caer en el espíritu de la religiosidad. Ese espíritu tradicional, hermano, que 20 años cantando los mismos coritos, que 20 años haciendo la misma liturgia, que 20 años en la misma posición. Hermano, el Espíritu de Dios es Dios y Él se mueve como quiera. Él hace las cosas como quiera. La religión mete a Dios en un cuadrito y tienen que ser las cosas así. Pero no voy a seguir más. Voy a meterme en el otro punto. Porque te quiero enseñar el tema de la demoniología, así se llama esta materia, la demoniología. Este tema es tan profundo que definitivamente yo puedo pasar hablando muchísimo de esto, pero hay otro aspecto que quiero que tú entiendas, pastor y líder. Es que los demonios no solo trabajan dentro del ambiente religioso de la iglesia y se quedan ocultos cuando no hay mover de Dios, sino que también cuando los demonios pueden distraer, santo Dios, al ministro, a los adoradores, a la iglesia, tenerlos distraídos. Los demonios son expertos en la distracción. Ay, Dios mío. No, óigame, voy a ver cómo se lo digo. Mira, pruébelo nada más. Usted póngase, hermano, en una condición espiritual de búsqueda y usted se va a dar cuenta cómo el enemigo va a trabajar para distraerlo. Es más, muchos de ustedes están siendo distraídos ahora mismo por su celular, por los mensajes de texto, por la familiar, por el niño, por el trabajo, por la distracción. Satanás es astuto para distraer al ministro. A los ministros los distrae, los distrae. ¿Cuál es la mayor distracción que tiene hoy la iglesia? Se llaman las redes sociales. Hermano, mírenme, no hay nada más dañino para la vida espiritual del ministro que las redes sociales. La gente hoy puede pasar 3, 4, hasta 6 horas. Clic, 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 viendo un muñequito que se mueve, viendo una cosita que baila, viendo tonteras. Pero pregúntele si en el día él sacó 1 hora para orar. Pregúntele si ha leído la Biblia. Entonces, le digo esto porque le voy a leer el texto. Mire, yo estoy asustado porque en la misma iglesia, cuando yo estoy predicando, hay muchos que no tienen la educación de cerrar sus redes sociales. En el mismo culto yo he visto gente, hermano, que yo estoy predicando y ellos están contestando el teléfono. Ya yo no sé ni cómo llamarle eso, porque es una falta de respeto a la persona que está hablando, como a la presencia de Dios, a su palabra. Es una irreverencia infernal que se metió en la iglesia, hermano, en los líderes. Yo le digo a la gente, mire, si fue Dios que te llamó, pues sálguete de la iglesia y contesta. Pero yo estoy seguro que el Señor no va a llamar porque Él está hablando. Él está hablando a la iglesia, pero mire, hermano, yo me quedo sorprendido. ¿Y qué fue lo que hizo Pastor Carlos, el demonio, cuando Jesús estaba predicando? Cuando Jesús estaba predicando, y dice la Biblia que estaba predicando, estaba dando una enseñanza con autoridad. ¿Sabe qué hizo el demonio? Estaba predicando con autoridad. ¿Y sabe qué hizo el demonio? Comenzó a dar voces. Comenzó a dar voces, como a usted le dan ganas de ir al baño cuando está la palabra. Yo no sé, hermano, pero hay gente que no va al baño en otro momento, es en el momento de la palabra que ellos van al baño. Por eso yo le digo a los ministros de alabanza, mire, cuídense,
Cuídese usted porque de pronto usted termina de ministrar la adoración y precisamente en el momento que va a predicar el pastor usted va para el baño. Y allá se encuentran todos. Y viste, hermano, y nos enredamos acá. ¿Y qué tal y cantamos? ¿Dónde están los danzores? Miren, deje ese asunto para otro. ¡Aguante! Si la palabra está siendo ministrada, ¿qué hace usted yéndose a la pulpería o al supermercado a comprarse un fresco? Yo no hay nada que me ponga a mi hermano. Digo yo, pero acaba de estar aquí en el altar, gritando, brincando, saltando, y yo parado en el altar y lo veo pasar. Me da ganas de dar unas piedras y soltársele la cabeza para ver si acaso aprende. No puede ser así, hombre. No puede ser un adorador, un salmista, hermano. Mire, cuando la palabra, y yo creo que ahí está operando el diablo, hermano. Ahí el demonio lo está sacando, le está perturbando para que no reciba la palabra. Santo Dios. Yo es lo que creo, que algo espiritual se está moviendo en ese muchacho, en esa hermana, en ese hermano, porque acaba de estar brincando, acaba de estar cantando, pero ahora está allá, anda en otro lado. Mire, el espíritu inmundo, cuando la palabra estaba siendo predicada con autoridad, comenzó a dar voces. Gracias a Dios que Jesús lo reprendió, hermano. Y le dijo, cállate, diablo inmundo, aquí no vas a venir a robar la atención. Nosotros en las cruzadas aprendimos eso. Aprendimos porque cada vez que íbamos a una cruzada, y yo, mi esposa y yo nos parábamos en la tarima o los adoradores y empezaban los demonios a chillar por todos lados. Y entonces en los primeros tiempos, cuando no conocíamos estas cosas, nosotros nos dedicábamos a liberar. Y se nos iban 3 horas liberando demonios y más demonios y más demonios. Ahora le hicimos una carpa a la par de la tarima y todo demonio que se manifieste lo mandamos ahí para que lo liberen. Y nosotros seguimos el culto y seguimos la palabra y seguimos la predicación. Ahí dice la hermana, a mí me pasa lo mismo. Claro, hemos visto eso. Y hay que enseñarlo, hermano, porque eso es espiritual, hermana Berta. Eso es espiritual. Eso es espiritual. El enemigo trata de quitarte. Tú escuchas, le decía que tú escuchas una palabra que te edifica y al otro día hay 2, 3, 4, 5, 8 comentarios contrarios para que esa palabra que recibiste de fe te sea distorsionada. Esa es una obra del diablo, hermano, que está atacando o los comentarios negativos. Miren, le voy a dejar esta lección de Isaías 54, 17. Y le voy a dejar esta enseñanza. Nunca permita usted que su boca se preste para denigrar o traer juicio contra una iglesia y contra un pastor. Es uno de los códigos que nosotros tenemos en Chequiná. No le permitimos a la gente andar hablando mal de otro pastor y de otra iglesia. Porque la Biblia dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenarás. Dice la Biblia que esta es herencia de los siervos. Tenga cuidado, hermano, cuando a usted se le antoja comer tacos al pastor. Escúcheme, líderes. Escúcheme, líderes. Tenga cuidado cuando a usted se le suelta la lengua a hablar mal de su autoridad. Porque si hay una herencia que Dios le dio a los santos, es atar toda lengua que se levanta en contra de él. Por eso hay mucha gente en las iglesias endemoniados, hermano. Perdone que lo diga, pero hay muchos líderes que el diablo se les metió a la casa porque ellos, a través de la murmuración, a través del cuestionamiento a su autoridad, le han abierto la puerta y el diablo los tiene distraídos. Llegan a la iglesia queriendo recibir del Señor, pero el diablo los tiene distraídos con comentarios y cosas que han levantado en contra de su mismo autoridad. Usted tenga cuidado
por favor, le hago este llamado, porque esta es la manera de cómo Satanás trabaja en la vida de la iglesia. Estamos hablando cómo ir de la influencia demoníaca a la influencia del espíritu. Y hemos hablado dos cosas. Los demonios trabajan y se ocultan en medio de la iglesia religiosa. Salga de ahí, por favor. Número dos, acabo de decirle que los demonios son especialistas en distraer para que usted no reciba palabra de autoridad que te edifica. El enemigo aborrece que usted reciba una palabra como esta. Él busca todos los medios, pero hay una tercera cosa que quiero que aprendas hoy, porque el diablo te hace pensar, hermana mía, hermano mío, que si el diablo tiene dominio en una persona, esa persona está destinada al infierno y no la podemos arrebatar de donde el diablo la ha tenido. Quiero que anotes esto. Número 3, los demonios no pueden detener a alguien de venir a Jesús. Tenga eso presente, porque le voy a quitar una idea que hay en la cabeza de muchos, porque estamos en estos 21 días de desafío, donde vamos a orar para que Satanás suelte la vida de la familia. Y por más endemoniado que esté esa persona, ese hermano tuyo, ese tío tuyo, vas a orar en ayuno y oración, vas a romper esa cadena y no vayas a pensar que el demonio lo tiene atado y no puede venir a Jesús. Mire lo que dice Marcos 5:2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Gloria a Dios por esto, hermano. Porque te voy a decir, cuando alguien llega con la unción del Espíritu Santo a una iglesia, a una casa, los demonios van a correr. Estoy recordando ahora Quiché, en Guatemala. Estaba en Quiché, Guatemala. Y wow, qué experiencia más impresionante. Me llevaron a orar por un muchacho universitario que un hechizo, una cosa que le habían hecho a él, lo había dejado mudo. Tenía 6 años de no poder hablar y él se ocultaba en un lugar oscuro. Él podía estar nada más en una esquina de la casa, envuelto de un montón de cosas, cobijas viejas, trapos viejos. Ahí se escondía. Me llevaron a orar por él, hablaban un dialecto y me pusieron un traductor. Y cuando yo entré a esa casa, hermano mío, yo vi aquello y yo le dije, Señor, si tú no estás conmigo, yo no puedo hacer nada acá. Y vino a mi mente una palabra que dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y únjale con aceite y el enfermo sanará. Y yo le pregunté al traductor, le dije, mire, pregunte si hay algún tipo de aceite en esta casa. Y él les preguntó y le dijeron que no, pero que mandarían a una niña a traer un aceite a una pequeña pulpería que estaba cerca. En eso yo comencé a adorar en la casa. Mientras la niña venía, levanté mis manos y comencé a orar. Cuando yo comencé a orar, el Espíritu Santo cayó sobre mí, una unción entró en mí. Y cuando yo bajé la mirada, el muchacho que estaba ya metido debajo de una cobija sucia, maloliente, estaba postrado a mis pies. Y cuando yo lo miro, yo me asusto y yo comienzo a orar y comienza el Espíritu Santo a liberar a ese muchacho. De pronto el muchacho volvió en sí, miró, estaba el papá y la mamá y le dice, mamá, papá, ¿dónde estoy? La mamá lo abrazó y comenzó a llorar. El papá comenzó a gritar y lo vi que salió en la puerta y salió corriendo. Había como a los 200 metros un salón
que habían preparado para una conferencia de pastores y líderes en Quiché. Y el hermano se fue a darles el testimonio a los pastores que Dios había hecho un milagro. Cuando yo lo vi salir, yo recordé que me habían dicho que él no podía ver la luz, que él se mantenía solo en lo oscuro. Y lo agarré de la mano, lo saqué a la puerta, por la puerta de su casita y caminé con él y llegué con él al salón donde estaba el papá parado en la tarima dándole el testimonio. Cuando yo me paré en la puerta, el papá comenzó a decir, ese es mi hijo, ese es mi hijo, está libre. Y yo caminé con él hacia la tarima y lo presentaron y hablaban. Y ese fue el culto más largo que yo he tenido en mi vida. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. La gente no paró de traer gente enferma de todos los pueblos. Y cuando ya era noche, la gente no podía bajar de las comarcas, decían ellos. Traían enfermos colgados en cobijas. Y me llevaron a predicar a una radio. Como a las 9 de la noche abrieron una radio porque ya la gente no alcanzó a bajar. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, no estaba en mi mente contarles este testimonio, pero cuando el Espíritu Santo está en la vida suya, cuando la unción está en la vida del ministro, los demonios no lo pueden detener al hombre para venir a Jesús. Y esto que le estoy leyendo acá, leyendo acá, dice que cuando Jesús llegó a Gadara, el endemoniado que andaba en los sepulcros vino corriendo donde estaba Jesús. Y dice el texto, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. No puede los demonios detener el mover de liberación y salvación que va a comenzar a ocurrir en tu vida, en tu familia, en tus hermanos, en tus hijos. Usted tiene que creerlo y tiene que ayunar. Usted tiene que creer, hermano, que Dios va a traer liberación a sus hijos, que Dios va a traer liberación a su familia, a ese pueblo. Solo ocupamos la unción del Espíritu Santo. El diablo tiene que salir de esa familia, de esos hijos, de ese pueblo. Se tienen que ir. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. ¿Sabe? Dice este texto, hermano Luis Carlos, dice este texto que es maravilloso. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, hablando de Job, está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Le tengo una noticia a cada uno de ustedes. En el interior del hombre hay un depósito que le pertenece a Dios. Y puedes ver al hombre más endemoniado en las calles, desnudo, sucio, maloliente, durmiendo en los sepulcros, durmiendo en las aceras de la casa. Pero en el interior de él hay un depósito que la Biblia lo llama. Mire cómo lo llama la Biblia. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque a veces creemos que la gente no tiene esperanza. Mire, si tuvo esperanza conmigo, si tuvo esperanza con el pastor, con el profeta Francisco, que estaba en las calles de Nueva York, en un estado de embriaguez, de droga, si tuvo piedad de nosotros, hermanos, ¿cómo fue que muchos de nosotros de un momento a otro decidimos venir a Cristo? Porque en el interior suyo, mujer, varón, en el interior de ese hombre, de esa mujer, hay una lámpara que el Espíritu Santo le va a poner aceite y va a haber una luz que va a comenzar a brillar en estos días. Cuando yo veo el testimonio del esposo de la pastora Mercedes, don Federico, un hombre que pasó más de 20 y resto de años alcoholizado, hermano mío, el domingo fue a las aguas del bautizo, bajó a las aguas del bautismo y me dijo, me siento libre, soy un hombre diferente. ¿Cómo es que un hombre, hermano, que
que ha permanecido tanto tiempo endemoniado, perdone don Federico, perdone profeta, perdone que le diga así, cómo es que hemos permanecido tantos años endemoniados y de la noche a la mañana una luz comenzó a brillar en nuestro interior, porque alguien oró, porque alguien intercedió, porque alguien no dejó de creer que el Espíritu Santo un día iba a brillar, iba a prender esa lámpara en el espíritu de ese hombre, en el espíritu de esa mujer, y estoy seguro que algo sobrenatural va a empezar a ocurrir en tu familia, en tu casa, en tus hijos. El Espíritu Santo va a comenzar a hacer que esa lámpara vuelva a brillar. Por eso la Biblia dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la lámpara fuese apagada, el Señor le habló a Samuel. Bendita sea la gloria de Dios. Antes que la lámpara fuera apagada, ahí había un sacerdote, ahí había un hombre que se había apartado de Dios, ahí había un hombre que estaba nada más cumpliendo una religión. Elí estaba nada más haciendo liturgia religiosa, pero no tenía comunión con Dios, no conocía al Espíritu Santo. Antes que esa lámpara se apagara, el Señor habló. Aleluya. Samuel estaba ahí durmiendo, y yo estoy seguro que algo va a ocurrir en estos días antes que esa lámpara se apague. ¿Sabe qué? No se va a morir. No se va a morir. La lámpara va a recibir aceite a través de tu oración, mujer, a través de tu oración, varón, a través de tu oración, pastor. Esa lámpara va a volver a brillar. Número cuatro, quiero que conozcas esto. Esto es importante que lo sepas. Los demonios hablan por medio de las personas. Pastores, líderes, los demonios hablan por medio de las personas. Pero escucha esto. Todo lo que dicen es mentira. Usted no se puede fiar. Jesús le preguntó al endemoniado, ¿y cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo. Legión me llamo. Y me gusta decir que eso era mentira, porque legión es un número, no es un nombre. Si algo tienes que aprender en la liberación, es que Satanás miente. Y toda persona, escúchalo bien, toda persona que anda bajo una influencia demoníaca, anda abrazado a la mentira, anda moviéndose en la mentira. Nada es verdad. Y entonces, cuando tú aprendes eso, por ejemplo, si tú lees la vida de David cuando enfrentó a Goliat, Goliat le habló a David. Era un principado demoníaco que estaba en ese hombre que tenía intimidado al pueblo de Dios. Cuando tú vas a los evangelios y ves a Jesús que está ayunando en el desierto, Satanás le habla a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, le pone en duda su identidad. Tú tienes que saber en este tema de la liberación que los demonios hablan. Y me puedo quedar mucho acá, pero lo importante que te quiero enseñar es esto. Es esto. Porque te dije que Satanás habló a David por medio de Goliat, habló a Jesús poniendo en duda su identidad como hijo. Pero el punto más importante es que Pedro era un discípulo y Satanás usó su boca. Este es el punto en la cual todos los que están acá me deben dar su atención. Porque si tú no cuidas tu lengua, corres el peligro
de que Satanás y sus demonios usen tu lengua para dañar, para denigrar, para destruir. Los demonios hablan. Y cuando una persona se descuida, el diablo puede usar su lengua para maldecir tu casa, para maldecir tus hijos, para maldecir tu iglesia, para maldecir el ministerio. Usted debe de cuidar su lengua. Estoy de acuerdo que los demonios hablan, y habló por medio de Goliat, le habló a Jesús, pero también Satanás usó la lengua de Pedro, el hombre que andaba a la par de Jesús. Pero él, volviéndose, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que iría a la cruz, y Pedro le dijo: jamás puede hacer eso. Y Jesús, mirándolo, le dice: pero aquí no es Pedro el que me habla, este es el mero diablo. ¿Y cómo te das cuenta? Escúchalo bien, que no es tu esposo el que te está hablando, que no es tu esposa el que te está hablando, que no es ese hermano que te está hablando. Cuando lo que te dice viene a poner tropiezo en tu vida espiritual. Cuando se mete alguien en tu vida espiritual para poner tropiezo, esas palabras no vienen de Dios, vienen del diablo. Por eso usted tiene que tener cuidado, pastor, líder. Usted tiene que tener cuidado, esposa, esposo. He visto muchas veces mujeres que le dicen a su marido, y no sos vos el que orás, el que estás ahí toda la noche levantando tu mano, el que está ahí en la iglesia. Mire, le voy a decir, si usted dice esas palabras, a usted la está usando el diablo para poner tropiezo a su marido. Y si usted, marido, se mete a su esposa a cuestionarle su vida espiritual, usted está siendo usada por el mismo Satanás, porque está poniendo tropiezo. Es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué me pones tropiezo? Porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino usted, mujer, que cuando de pronto, o usted, varón, que su familia, en vez de estar en la iglesia, usted le dice: mira, alístense porque hoy nos vamos para la playa. ¿Sabe qué está haciendo usted? Está haciendo un tropiezo de Satanás para su familia. Cuando usted, en vez de ayudarle a su familia a crecer en Dios, usted le está poniendo tropiezo. Y míreme, voy a avanzar un poco, le voy a meter el turbo a esto, porque estoy en la introducción. Número 5, los demonios son territoriales. Tú vas a descubrir que todo demonio que ha venido operando en la familia quiere mantener su hegemonía, quiere mantener su territorio. Y la Biblia dice que cuando Jesús llegó a Gadara, dice, y echó fuera los demonios de aquel hombre, dice que le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella ciudad. Te voy a decir, en estos 21 días de desafío, yo quiero que te pongas a analizar el mismo espíritu de alcoholismo que ha operado en tu abuelo, en tu tío, en tu vida, en tus hijos. Es lo mismo. El mismo espíritu de adulterio, de fornicación, de hechicería que se ha venido moviendo de generación en generación. Es el mismo espíritu que se resiste a salir, porque los demonios son territoriales. ¿Entendiste eso? Territoriales. Entonces tienes que aprender a discernir qué es lo que se está moviendo en tu casa para reprenderlo, para echarlo fuera. Tienes que aprender qué es lo que está golpeando tu casa, qué es lo que está golpeando tu familia, y desde ahí reprender ese espíritu. ¿Por qué esos demonios? Y voy a decir algo acá.
el lugar, hay lugares que le crean el ambiente a los demonios. Hay hogares que le crean el ambiente a los demonios. Hay familias que le crean el ambiente a los demonios. Y ellos pasan de generación en generación. Por ejemplo, Gadara viene de Gad. Gad, pongan atención acá. Gad era uno de los hijos de Jacob, que cuando venían hacia la conquista, él era uno de las tribus. Gad, usted lo puede ver en la Biblia. Gad se le reveló a Moisés y llegaron a una llanura donde tenía mucho pasto, mucha tierra y muchos para ganado y agua, y ellos se establecieron ahí. Gad fue el primero que dividió el culto que estaba en Jerusalén. Ellos tenían su propio grupo allá con su familia porque era una tribu grande. Gad, desde ahí, Gad, de donde vienen los gadarenos. Tú tienes que tener cuidado como padre de familia, como líder, cuando se te mete ese espíritu raro de rebelión contra tu autoridad, que quieres ir en contra. Ellos le decían, vamos a conquistar la próxima tierra. Y ellos decían, no, nosotros vivimos muy largo, no vamos a Jerusalén a ofrecer culto, porque aquí tenemos nosotros nuestro culto. Cuidado. Así empezó esta tierra. Pero lo más impresionante es que los gadarenos que vienen de Gad, ellos iban siempre en contra de la autoridad. Para el pueblo judío era prohibido comer cerdo y criar cerdo. Pero Gad, que ahora son los gadarenos, ellos tenían cría de cerdo. Usted tiene que estar muy atento porque donde hay rebelión, ahí está el diablo. Ahí se meten los demonios. En una casa donde hay rebelión, en un líder donde hay rebelión, en un ministro donde hay rebelión, ahí no opera el Espíritu de Dios como espíritu de adivinación. Así es la rebelión. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado, porque toda rebelión está mezclada en ese espíritu diabólico del infierno, que el Señor lo reprenda. Y entonces es ahí donde los demonios se atrincheran y no quieren soltar, no se quieren ir. Por eso le decía, no nos saque de esta región. Aquí nos gusta vivir, aquí es bonito, porque acá hay rebelión, acá no se respeta autoridad, acá este es el ambiente de nosotros. Tiene que salir de todo espíritu del diablo, tiene que salir, hermano, de tu casa, tiene que salir de tu vida. Tú no puedes permanecer en rebeldía contra tu autoridad. Tú no puedes estar con ese espíritu del infierno tratando de poner, hermano, llevar la contraria a tu líder, a tu ministro. Y voy a avanzar, espero que usted me aguante. Los demonios se deleitan en destruir. ¿Para qué llegan los demonios a una casa? ¿Para qué los demonios entran en una familia? Ellos no entran para otra cosa más que para destruir. Ellos lo que quieren es traer destrucción. Y acá lo podemos encontrar. Marcos 5, 12 y 13 dice, y le rogaron todos los demonios, diciéndonos, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ese es el trabajo del diablo, hermano. Esa es la forma de Satanás. Es lo que quiere. Es lo que quiere, traer destrucción. Quiere traer destrucción a tu familia. Eso es, mataron los cerdos, trajeron destrucción. Marcos 9:17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Mira, los demonios no lo pueden matar, pero lo están destruyendo poco a poco.
esos demonios están destruyendo. Dice que lo están secando, lo tiran en el fuego, lo tiran al suelo, hacen lo que quieran y lo están secando. Usted se va a dar cuenta cuando una persona está bajo una influencia demoníaca por estas características, hermanos. Los tiene atado el diablo. El diablo los tiene controlados, los tiene totalmente sometidos, y es por eso que estamos en este trabajo de búsqueda del Señor. Hay adicciones, hay enfermedad, hay depresión, hay ansiedad, hay espíritus de estrés que tienen a la gente atada, que los tiene dominados. Aleluya. Y dice Juan 8:34, vosotros sois de vuestro padre el diablo, el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio. Él está ahí para destruir, hermano. Él vino ahí para terminar destruyendo la vida de tu familia. Y voy a terminar con este último punto, por lo menos esta parte. Los demonios son vulnerables a tres cosas. Los demonios son vulnerables a tres cosas. Y te lo voy a mencionar rápidamente. La primera cosa a lo que los demonios son vulnerables, y cuando digo vulnerable es que no lo resisten, es a un hombre de fe, es a una mujer de fe. Si tú crees que Dios te dio la autoridad para limpiar tu casa de toda influencia demoníaca, si tú crees que Dios te dio la autoridad y la palabra y la unción para declarar liberación sobre tus hijos, lo vas a hacer. La Biblia dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Incredulidad. Aquellos discípulos no pudieron echar fuera el demonio de aquel muchacho. Y cuando Jesús le llegó, le dice, oh generación incrédula, falto de fe, dice otra versión, como que no tenéis fe. ¿Hasta cuándo le he de soportar? Oro a Dios para que cada uno de ustedes se arme de fe estos 21 días de desafío. Número 2, los demonios se vuelven vulnerables a la unción. Ellos no soportan a un hombre en el espíritu. Ellos no soportan a una mujer en el espíritu. Por eso es que leemos acá, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, Jesús quiere decir el ungido, cuando el espíritu vio a Jesús, lo sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se le revolcaba echando espumarado. Yo creo que la unción del santo está con nosotros. Y hoy voy a orar para que la unción del santo esté con tu vida. No solamente tengas fe, sino que tengas la unción del santo para comenzar a ungir esa familia, esa casa, ese negocio, ese carro, ese cuarto de tu hijo. Y lo tercero, que es lo que me conecta con lo que estamos haciendo este mes de septiembre en los 21 días de desafío. Los demonios se hacen vulnerables al ayuno y a la oración. Marcos 9:28 Jesús lo dijo. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él le respondió diciendo, estos demonios, estos géneros, no pueden salir si no hay ayuno y oración. Esto no se puede sacar si no lo hacemos en ayuno y oración. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la razón por la cual estoy llamando a las iglesias Shekinah de las naciones. A partir de este mes hasta el 28, oficialmente arrancamos el domingo 8, pero mucha gente entró conmigo antes. Estamos en 21 días de ayuno y oración. Porque para traer liberación a la familia, tenemos que hacerlo bajo estos códigos. Y yo quiero que tú levantes tu mano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, me pongo de acuerdo con todo este equipo de varones, ministros, siervas y siervos en las naciones, Señor, para estar de acuerdo, Dios mío, en todo lo que vamos a hacer en estos 21 días de desafío, Señor. Vamos a entrar en un tiempo de rompimiento, Señor.
Mira, Padre, la cantidad de hombres y mujeres que están conectados con nosotros hoy acá. Señor, de diferentes países, Padre, listos para entrar en este tiempo de desafío, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de clamor, porque no habrá rompimiento, no habrá liberación si no se hace a través del ayuno y la oración. Señor, veremos tu gloria como nunca antes. Haremos proezas en el nombre poderoso de Cristo Jesús.